Señores, según se ha explicado, el movimiento No a la Baja, y cuando se dice no a la baja se está hablando de la edad de imputabilidad, surge ante la necesidad de frenar la iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad, es decir, de 18 a 16 años, como se ha dicho, en casos de hechos excepcionalmente violentos, ¿verdad? O graves. Se ha establecido también como uno de los argumentos que la baja de la edad de imputabilidad no soluciona la inseguridad, sino que la empeora. Para hablar sobre estos temas, y bueno, es decir, bueno es comenzar diciendo que los guarismos con los que se inició, digamos, este tema que nos lleva a los uruguayos a decidir en el último mes de octubre por el sí o por el no a la baja de la edad de imputabilidad, bueno, ha tenido modificaciones importantes según las encuestas en los últimos meses, ¿verdad? Ha emparejado bastante la situación, pero de eso vamos a estar hablando en unos minutos. Estamos recibiendo a Federico Barreto, que es de la Comisión Nacional No a la Baja. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Muchas gracias por la invitación y por compartir estos minutos con nosotros. No, está muy bien, Federico. ¿Qué edad tenés, Federico? 25. 25 años. ¿Qué haces? Estudié comunicación y trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social. Bien. ¿Y por qué te has comprometido con esta causa? Y bueno, es obviamente una motivación personal, pero también una motivación que surge desde la militancia política. Me tocó también trabajar en la Federación de Estudiantes Universitarios ya desde cuando se empezaron a juntar las firmas. Hoy soy un egresado de la Facultad de Comunicación e Información. Y bueno, y también hay una motivación personal. Yo desde joven trabajo con adolescentes además en contexto crítico, algunos de ellos, y bueno, desde ese momento ya entendíamos que las causas de conflicto con la ley, de estos adolescentes que no siempre transitan los mejores trayectos de vida, bueno, hay causas muy profundas para trabajar con estos adolescentes, para desentramar todo lo que son estas problemáticas, que en algunos casos son personales, pero en muchísimos otros son sociales. Tienen que ver con sus familias, con su contexto, bueno, con las oportunidades de estudio, de trabajo. Y desde ahí es que por lo menos en mi caso personal, surge la iniciativa y el compromiso con esta causa particular del no a la baja la de imputabilidad. ¿Tenés militancia política? No, actualmente no estoy militando en ningún partido político. Bien, 25 años me dijiste, ¿verdad? 25 años. De hecho, ¿qué me decías? No, que hasta ahora nunca he militado en un partido político. Obviamente uno tiene cierta simpatía que me reservo para este caso, claro, porque no es lo que me compete en la Comisión Nacional No a la Baja, pero no, por ahora mi militancia es independiente. Ahí está. Está también con nosotros Matías Estañari, que pertenece al movimiento de blancos No a la Baja y miembro de la Comisión Nacional No a la Baja. Esto os sorprendió hace pocos días, ¿verdad? Porque no estaba en el libreto de pronto que un movimiento surgiera dentro del Partido Nacional. ¿Cómo estás, Matías? Buen día, Jorge. Un gusto estar aquí presente. Y bueno, sí, fue algo que de repente salió demasiado para la prensa. Si bien ya había muchos compañeros que estaban adheridos a la causa y militando por ella, esto fue de alguna forma una confirmación de ello y generar un espacio amplio para que todos los blancos de repente que estuvieran en contra de la baja se pudieran sumar sin importar qué pudieran decir, sintiéndose cómodos en un espacio de correligionarios, sin importar los sectores ni nada, porque somos de todos los sectores. Y bueno, es la iniciativa que tuvimos para poder militar en contra de la propuesta del proyecto de reforma. Bien, Matías, ¿qué edad tenés? 27. 27 años, ¿qué haces? Me dedico a la actividad de seguros, corredor de seguros. Corredor de seguros. ¿Y haces proselitismo también? No, para nada. No, el trabajo es el trabajo. El trabajo es el trabajo, exactamente. Nunca mezclo. Bien. ¿Y qué te decidió específicamente a esto? La pregunta puede ser obvia, ¿verdad? Pero es importante porque dentro del Partido Nacional hubo dos corrientes, ¿verdad? Una corriente que, por un lado, estaba estableciendo, una corriente que está incluso de alguna forma identificada con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, de apoyar la baja de la edad de imputabilidad, y por el otro lado, otra corriente, la del doctor Larrañaga, que establecía una posición diferente, discordante.
¿Eres militante de alguno de los sectores? Sí, yo milito por Alianza Nacional. Independientemente de ello, en realidad, digo, todo surgió por un interés que hace mucho tiempo, desde que salió el proyecto, estoy en contra del proyecto. Y un poco, bueno, fue acercarnos primero a los plenarios eso de la comisión y decir, bueno, vamos a hacer algo más de quedarnos de brazos cruzados diciendo que estamos en contra. Un poco pasaron las internas, esto era un tema que venía más ahora hacia octubre y no tanto las internas, digo, no era un tema que fuera de ese momento. Y bueno, decidimos salir a la cancha, manifestarnos en contra, decir las razones por las cuales estamos en contra y también plantearle a los correligionarios que están a favor del proyecto por qué estamos en contra. Y además, digamos, teniendo un partido de hombres libres, lo que podemos hacer es discutir libremente y eso, digo, es un respeto muy grande que se está teniendo en la interna mismo, tanto de parte de los candidatos como de los militantes. Bien, ¿sabes una cosa? Yo estoy en una posición como la que tú señalabas recién. Necesito del debate. Necesito escuchar de alguna... Intuyo hacia dónde me oriento con respecto a qué voy a votar en este caso, ¿verdad? Pero de cualquier manera no soy voto seguro. Y me parece que digamos, el debate y la forma en que ese debate se lleve, como ustedes lo están planteando en este momento, y no tengo la menor duda que de la otra parte también habrá la misma intención, creo que nos van a dar elementos a todos los uruguayos como para definir, sobre todo para aquellos que estamos en una situación ahí de indefinición, o por lo menos no hemos tomado la última decisión con respecto a esto. Federico, la realidad es que de alguna manera la crónica policial ha recogido en los últimos tiempos hechos muy violentos protagonizados por menores. Se ha hablado, no es un tema nuevo, no es un tema que ocurra con este gobierno ni con el gobierno anterior. Tal vez lo que sí pueda decirse es que en estos años lo que se ha incrementado alrededor de los menores es el nivel de violencia, la crueldad con que se dan algunos episodios. Pero seríamos injustos si dijéramos que esa crueldad se ve reflejada solamente en los episodios protagonizados por menores. La sociedad parece en general más cruel, ¿verdad? Más dura. Hay episodios policiales que realmente, no digo que asombran, porque ya la capacidad de asombro ha disminuido en ese sentido, pero de alguna forma sí nos conmueven profundamente. Entonces, cuando tomamos en cuenta esos episodios que son protagonizados por menores, la explicación que ustedes puedan dar para evitar que esos menores puedan tener de repente un proceso penal idéntico al que tienen los mayores de 18 años en la jornada de hoy, puede ser más incómoda, más difícil. ¿Cómo la explicarías tú? En primer lugar, lo que quisiera rescatar esto que tú decías recién, lo que más nos interesa es que este debate sea informado, que es un debate consciente, que sea desde la reflexión profunda, y es por eso que nosotros estamos tratando de hacer varias actividades que van al diálogo, el diálogo al mano a mano con los ciudadanos y las ciudadanas. En este sentido, ¿por qué nosotros consideramos que la baja de la edad de imputabilidad no es una solución para los problemas de inseguridad y no es una solución para los adolescentes uruguayos? Es importante destacar que si bien la Crónica Roja, como tú decías, parece ser protagonizada por adolescentes, por jóvenes, en realidad lo que nosotros tratamos de rescatar cada vez que dialogamos con la gente es que los adolescentes solo protagonizan entre el 6 y el 8% de los delitos en Uruguay. De todas formas, nosotros no queremos mirar para el costado. Entendemos que obviamente la sociedad uruguaya tiene enormes desafíos en términos de convivencia, de seguridad. Es cierto que de alguna forma uno puede ir viendo que los delitos están incrementando su nivel de violencia. Eso es algo que obviamente a todos los uruguayos nos preocupa. A nosotros de la Comisión Nacional No a la Baja nos preocupa, pero a nosotros como ciudadanos, como uruguayos, que también en muchos casos hemos sido víctimas de hechos delictivos, obviamente nos preocupa y también nos solidariza con las víctimas, pero también nos pone en un lugar de búsqueda de soluciones. Este no es un tema en que los uruguayos podamos mirar para el costado, podamos hacer oídos sordos a las demandas, a la preocupación de la gente. Lo que nosotros creemos es que es necesario buscar soluciones integrales, soluciones reales. Lo que tratamos de transmitirle a la sociedad es que la baja de la edad de imputabilidad, este tipo de medidas, no traen soluciones a nuestros desafíos, a nuestros problemas, sino que probablemente agraven la situación. Esto es lo que han planteado sin fin de estudiosos, de políticos, de gente que trabaja con los adolescentes.
de alguna forma recuerdo frases de Jorge Larrañaga que decía, bueno, con este tipo de medidas lo que hacemos es correr la barrera del delito, ¿no? Estos jóvenes que tal vez hoy están protagonizando delitos, estos jóvenes de 16, 17 años, bueno, una vez que trabajemos con ellos, tal vez con medidas similares a los de los adultos, es muy probable, casi obvio, de hecho hay experiencia internacional que así lo demuestra, que las bandas de crimen organizado, de narcotráfico, recurran no ya a los adolescentes de 16, 17 años, sino a los de 15, 14. Y vamos a estar muchísimo más sorprendidos a futuro con estos hechos sí de violencia, ahora no protagonizados por adolescentes, sino cada vez por niños y adolescentes más jóvenes. Hay un detalle, Federico, que tenemos que tomar en cuenta. Se ha establecido por quienes llevan adelante este proyecto que habría establecimientos especiales y que los jóvenes no estarían de alguna manera con ese peligro de contaminarse con delincuentes mayores, ¿verdad? Es decir, si eso se cumpliera, de alguna forma anularía parte de este argumento que tú estás estableciendo. ¿Tú no crees que eso sea posible? No necesariamente, por varios aspectos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el texto de reforma constitucional lo que establece es la intención de crear un instituto de rehabilitación para los menores. Así es. Esto es un título, yo a veces planteo, creo que esto es lo único que sabemos al día de hoy sobre este nuevo centro es cómo se va a llamar. Y tal vez la fachada por alguno de los videos que han surgido actualmente, pero no sabemos nada más, no sabemos ni con qué trabajadores se va a contar, no sabemos cuál va a ser el cambio de paradigma, de tratamiento, de trabajo con estos adolescentes, lo que nos lleva a pensar, lamentablemente, que se está proponiendo un poco más de lo mismo o simplemente cambiarle el nombre a lo que hoy existe. Nosotros creemos que lo que tenemos que trabajar es en cambios profundos a los modelos actuales, a mejorar lo que se ha hecho bien y a cambiar lo que obviamente nos prende algunas luces de alerta, amarilla, roja, y además nosotros creemos que el peligro no es solo en el contacto con los adultos. Obviamente el contexto de privación de libertad tiene sus características, siempre son contextos de vulnerabilidad de derechos en ese sentido. Obviamente a los adolescentes hay que ejercer algún tipo de castigo, de medidas de rehabilitación en los casos en los que se encuentran en conflicto con la ley, en estos casos graves. Pero pensemos en la enorme influencia que tienen estos contextos de privación de libertad en un momento tan importante para los seres humanos, para las personas, como es la adolescencia. Es en estos años, en los 16, 17 años, cuando los jóvenes, cuando las personas construimos nuestra identidad. Si esa identidad la construimos en estos contextos de conflicto con la ley, de pares que en realidad están en la misma situación que nosotros y que no nos alientan a optar por caminos de educación, de trabajo, de compromiso real con la sociedad, lo más probable es que a estos adolescentes no les estemos dando segundas oportunidades, primeras oportunidades, sino de que efectivamente estemos consolidando su conducta delictiva, tal vez para el resto de la vida. Matías, tienes la misma posición que Federico, pero ¿tienes algún matiz en lo que tiene que ver con la argumentación que él da o estarías en la misma posición? Sí, respecto a esto me gustaría agregar que la ley que crea el CIRPA en el 2011 también, digamos, en ella se incluye la creación de un instituto de responsabilidad penal adolescente. Ese instituto debería ser creado, en realidad al terminar este gobierno ya no fue creado, claro, pero es un instituto que también funciona como un servicio descentralizado y es algo que el próximo gobierno, ojalá que sea el mío, el de Partido Nacional, puede implementar ese instituto que va a ser independiente del INAU, lo que podría posibilitar eso, lo mismo que está planteando hoy en día la reforma, ya está en la ley, es decir, que acá es un tema más que nada de gestión. Asimismo, lo que plantea la reforma, el tema de bajar la línea de imputabilidad, los menores ya sabemos que hoy son imputables a partir de los 13 años, con penas de hasta 5 años. Hasta 5 años. Hasta 5 años, exactamente. 5 años. Esto recién se planteó en el 2011, es una ley, en el 2004 fue por el Código de la Niñez y la Adolescencia que se, imputaron estas penas de hasta 5 años para los menores. Lo que plantea esta reforma es, desde los 16 a los 18, ponerlos en igualdad de condiciones de juzgamiento con los adultos. Nosotros no creemos que eso sea lo mejor. Es decir, hoy en día ya se han hecho algunas correcciones mediante estas nuevas aprobaciones de leyes que también han sido por consenso político en el 2011, como la creación del CIRPA, como la mantención de los antecedentes por 2 años, que son algunas medidas que se han tomado de aspecto legal y que mediante la gestión se puede hacer que esos menores, digamos, primero que nada no se fuguen. Con el tema del CIRPA se ha mejorado ese tema de alguna forma. Sí. Han disminuido las fugas y bueno, lo que nosotros decimos es que más que nada es un tema de gestión y no tanto de que poner una reforma constitucional mágica con lo que ello conlleva, hacer una reforma constitucional. Decimos que no es necesario, que es un tema de gestión
y que bueno, mediante las leyes que ya hoy están presentes y aspectos políticos se puede mejorar el tema sin tener que reformar la Constitución. Matías, ¿recuerdas en qué año se marcó que los 18 años de edad significa la mayoría de edad para las personas? ¿En qué año? No, pero hace mucho tiempo, sí, ¿verdad? bueno, muchísimo. La realidad ha cambiado, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pudo haber cambiado, pero no sé si para bien o para mal. Eso, el entorno hoy en día ahí está, es complicado. Perfecto. Pero digamos, un chico de 16 años hoy tiene, digamos, una actitud más independiente, incluso de su propio hogar, toma más decisiones que en el pasado, lleva adelante una cantidad de cosas que hacen, digamos, a su vida propia, personal, que en el pasado no se veía. Es decir, los chicos hoy a los 16 creo que no son comparables a aquellos chicos de 16 años que vivían en el Uruguay en el momento en que la ley marcó que la mayoría de edad era los 18 años. ¿Coincides o no coincides? Sí, coincido, pero agrego que los menores infractores hoy en día son en mayoría de entornos sociales muy complicados, que no es lo mismo que decir que una persona de 16 o 17 años que ha tenido buena educación, buen entorno social, que se ha criado en familia o en comunidad, digamos, para mí no tienen la igualdad de condiciones como para decir a todos los menores de 16 a 17 los vamos a juzgar como adultos. No, está claro, Matías, pero yo te voy a hacer de abogado del diablo. Un chico de 16 años, sea de donde sea, cuando saca un revólver y te lo pone en la cabeza, sabe lo que está haciendo o no sabe lo que está haciendo. Bueno, saber y cuando lo que dispara, ¿sabe lo que está haciendo o no sabe lo que está haciendo? Y a veces sí, a veces no. ¿Te parece? Probablemente, sí, a veces sí, a veces no, porque muchas veces están bajo efectos de sustancias también, que eso lo está llevando mucho a cometer ciertos delitos. Y además pienso que, si bien sabe el concepto que tiene de vida, el respeto que ha tenido de la sociedad para con ellos, porque han sido, digamos, han crecido en entornos complicados y todo eso, como que los Pero hace ese tener no es otra otro perspectiva. problema, Matías. Bueno, sí. Ese no es otro problema. Es parte del problema. Yo no tengo la menor duda de que es parte del problema, sí. Claro que sí. Y yo sé que muchos de estos chicos son víctimas de una vida que es absolutamente desafortunada, desgraciada, chicos abandonados en su mayoría, abandonados no solamente físicamente, sino abandonados en lo que tiene que ver con la afectividad, en lo que tiene que ver con la transmisión de principios, ¿verdad? De lo que hace que las personas puedan de alguna manera convivir pacíficamente en una misma sociedad. Sí. A mí me gustaría agregar algo y tal vez tener una leve diferencia con lo que venían planteando. Yo creo que en realidad la adolescencia es cada vez más tardía en los tiempos que corren en comparación con el pasado. Pensemos en las dificultades que tienen hoy los jóvenes para acceder al trabajo, para acceder a una vivienda propia. Pensemos cómo se ha estirado el tiempo en que los jóvenes... Pero esos no son otros problemas, Federico. Yo estoy de acuerdo con eso. No, sin duda son problemas que tenemos que atender en sus particularidades, pero quiero transmitir esto para entender y por lo menos problematizar un poco esto de que los adolescentes maduran cada vez antes. De hecho, la academia viene planteando todo lo contrario. Viene planteando de que en realidad lo que está existiendo es una adolescencia cada vez más tardía, y esto lo podemos ver en los hechos reales. Mi abuelo empezó a trabajar muchísimo antes que yo, se casó muchísimo antes que yo, empezó a tomar decisiones de vida muchísimo antes que yo. Yo de hecho me fui de mi casa con una edad bastante tardía en comparación con mi padre y con mi abuelo, y estoy seguro que este ejercicio lo pueden hacer muchísimos uruguayos, así que por lo menos problematicemos un poco esta idea de que cada vez se madura antes. Sobre si los adolescentes hoy saben más rápido, digamos, qué está bien y qué está mal, a mí me gusta también plantear una discrepancia con eso. En realidad todos sabemos qué está bien y qué está mal, por lo menos de los 6, 7 años. Todos cometemos errores, y es en los errores en los que vamos construyendo nuestra identidad y construyendo nuestras ideas morales, nuestras ideas sobre nuestros roles sociales. Así que bueno, quisiera plantear por lo menos algún matiz en ese sentido. Es obvio que nosotros desde los 5 años vamos sabiendo, en el contacto con nuestras familias, con nuestros centros de estudio, con nuestros pares, cuáles van siendo los límites trazados por la sociedad, por los pares, y en realidad es en ese trabajo que tenemos que insistir. Obviamente el caso de un adolescente que toma un arma y ejerce ciertos hechos de violencia es trágico para la víctima, pero también trágico para el adolescente que protagoniza ese hecho.
¿qué lleva a alguien a protagonizar hechos de violencia? Cada vez que alguien está en una situación de violencia de cualquiera de los dos lados, es un problema para la sociedad, pero para cualquiera de los dos lados. ¿Qué es lo que lleva a ese adolescente a estar permanentemente en conflicto con la ley, permanentemente desafiando la integridad física o en algunos casos la propiedad de otros uruguayos? Creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo realmente e ir a las causas profundas. Obviamente, atendiendo lo actual, de eso, como bien decía Matías recién, se han hecho muchísimos cambios en los años recientes y bueno, y de alguna forma algunos de esos cambios están empezando a dar ciertos resultados. Es momento de que, sobre todo en estos periodos de elecciones, estos periodos en el que podemos mirar hacia atrás, mirar hacia adelante y pensar, bueno, en modelos integrales de combate al delito, pero sobre todo en modelos integrales de reinserción social, de rehabilitación, de reintegración, con una matriz que es lo que más nos ha caracterizado a los uruguayos durante la historia, es de lo que tanto nos enorgullecemos. Una matriz de solidaridad, de integración social, de justicia, de respeto por los derechos de todos, de las víctimas y también de estas personas que al día de hoy están en conflicto con la ley. La responsabilidad penal en algunos países comienza a los 14 años, en otros a los 16, ¿verdad? Nosotros estamos en los 18. Nosotros no tenemos por qué hacer lo mismo que otros países. Somos una sociedad que tiene sus propias características, que tiene sus propias estructuras, sus propias tradiciones. La juventud en el Uruguay no es tan numerosa, digamos, en la población etaria, ¿verdad?, como en otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Pero no asoma, digamos, como un disparate que alguien diga, bueno, a los 16 años vamos a plantar bandera y vamos a establecer allí, digamos, la sanción que una sociedad quiere darle a aquellos que protagonicen episodios graves, porque esto no está conectado a todo tipo de episodio, no está con el que roba un diario, por ejemplo, en el kiosco, sino al que viola, al que copa, al que mata a una persona de manera absolutamente premeditada. Entonces, en ese sentido, ustedes aseguran, por ejemplo, no hay una solución si pasamos de los 18 a los 16 años. ¿Y qué solución tenemos de esta situación que nos provoca a todos, no quiero decir alarma, porque me parece injusto utilizar esta palabra con jóvenes, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad donde los adultos muchas veces le tenemos miedo a los jóvenes, ¿verdad? Claro que los jóvenes, muchos jóvenes deberían tener miedo también de los adultos, exacto, ¿verdad? Por la forma de proceder y de ser. Pero estamos hablando de este tema específico. Entonces, ¿cuál es la contraindicación de 18 bajar a 16 años? Bueno, respecto al tema que mencionabas de la reforma constitucional, en realidad deja abierto un poco la puerta al tema de los delitos, porque dice, y otros delitos que se aclaran en la ley o que se impongan en la ley. O sea que en realidad está bien, son los delitos graves y gravísimos, pero además los que después se puedan incluir en la ley. O sea que puede abarcar un poco más de lo que en realidad dice la reforma en sí. Nosotros lo que pensamos es que, como ya lo planteé, en realidad es un tema de gestión y es un tema de mejorar aspectos educativos, de reinserción. Tenemos ejemplos muy buenos de contar, que es, por ejemplo, en la Intendencia de Cerro Largo, el intendente Botana está conjuntamente con el INAU con un proyecto orejano que se llama, donde jóvenes que están en conflicto con la ley hacen pasantías y trabajan en la Intendencia. Y bueno, nosotros creemos que esos son los métodos por los cuales podemos reinsertar a estos jóvenes, que pensamos que no es lo mejor que estén recluidos como al igual que los adultos hasta con penas de hasta 30 años. Es decir, hoy en día ya tienen penas y ya son penalmente imputables y ya tienen, digamos, los mecanismos de que para poder corregir digamos, su actuación y poder reinsertarlos en la sociedad. Lo que pensamos que es un tema de gestión, y que esto se puede mejorar mediante la gestión. Y como bien decís vos, esto es un tema, si bien no lo querés decir porque suena fuerte, es un tema en muchas cosas que es por alarma. Es así, por alarma pública y por una sensación de inseguridad, que es cierto que existe. Pero justamente lo que digo es que sí, es una alarma, y lo que yo resalto, sí, de alguna forma, por buscarle el lado positivo de la reforma o de la juntada de firmas, es que por ahí sí hizo prender una lamparita
que hizo mover otros mecanismos que demostraron que sí se pueden aplicar, como las modificaciones que hicieron la ley en el 2011 por consenso político, que fue la creación del CIRPA, el tema de la mantención de los antecedentes y todo eso, que demuestra que no hay que hacer una reforma constitucional con lo que ello conlleva. Ahí está. Este es un tema que vamos a estar hablando en más de una oportunidad, camino al mes de octubre, pero que yo antes de cerrar quiero preguntarles, ¿ustedes quieren que la situación se mantenga tal como está? Obviamente no. De hecho, apostamos, y todas las organizaciones sociales y sectores político-partidarios que integran la comisión apuestan a transformaciones de la realidad. Eso es así. Y además lo hacen desde los directamente implicados. Las organizaciones que integran la Comisión Nacional No a la Baja han estado trabajando permanentemente con la juventud, con adolescentes y específicamente además con los adolescentes privados de libertad. Obviamente la situación tiene que cambiar. Estos desafíos en términos de seguridad, estos problemas que tenemos en términos de convivencia, merecen un cambio. O sea, como uruguayos no podemos hacer más que indignarnos por algunos de los hechos de violencia que vemos. Y eso es algo compartido entre todos. Pero de lo que se trata es que en vez de dejarnos llevar por el miedo, por la indignación, intentemos pensar en soluciones reales de forma racional, de forma informada, comparando las situaciones, las experiencias internacionales, la experiencia nacional, cómo nos ha ido en este camino de agravamiento de penas. Hoy no tenemos una situación de mayor seguridad por haber agravado las penas en el pasado, todo lo contrario. Entonces, bueno, es hora sí de que vayamos buscando modelos alternativos de justicia. Creo que en este caso estamos hablando de los adolescentes, pero qué bien nos haría hablar de todo el sistema de justicia, del problema y la crisis carcelaria que tenemos hoy en el sistema penal adulto, por ejemplo. Y esto ojalá, si de algo puede llegar a servir esta instancia de debate, bueno, esta consulta popular que se ha realizado, es para que los uruguayos nos empecemos a preocupar un poco más de estos temas en su integralidad. No solo en la manifestación, en lo que visibilizamos en los informativos, sino en soluciones reales para los desafíos que tenemos los uruguayos. Matías, ¿coincides? Sí, totalmente. Lo que nos queda un poco es convocar a seguir participando, a seguir informándose. Lo importante que es la información para estos temas. Hay mucha gente que está desinformada y seguía más que nada por el tema que mencionamos de por los titulares. Exactamente. Y bueno, nosotros convocar a todos los blancos que se quieran sumar. Somos un grupo de blancos que tenemos compañeros que están dentro de la comisión, pero hay otros que están fuera de la comisión, de todos los sectores. Inclusive tenemos ya el apoyo de algunos intendentes del interior, Botana, Besosi, Adrana Peña, Dardo Sánchez, algunos diputados acá también, que bueno, próximamente iremos haciendo algunas actividades académicas también en la casa mismo del Partido Nacional, y bueno, invitarlos a ellos a que se sumen a la movida. Señores, estuvieron con nosotros Matías Estañari, de Blancos No a la Baja y miembro de la Comisión Nacional No a la Baja, y Federico Barreto, de la Comisión Nacional No a la Baja. Quedaron muchas cosas, ¿verdad? Pero lo decía recién, vamos en camino al mes de octubre. Creo que en ese camino nos vamos a encontrar antes y vamos a tener la oportunidad tal vez de profundizar más en un tema que es muy sensible para todos. Este no es un tema menor. Las sociedades no se deben permitir en lo posible, todos cometemos errores por supuesto, tomar caminos equivocados. Por supuesto que nos podemos equivocar, pero lo que podemos sí aspirar es a ser ciudadanos responsables, que nos hagamos de la mayor cantidad de información para que podamos sentir que tenemos un respaldo detrás de ese voto que vamos a dar, a favor o en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Gracias Federico, gracias Matías, la seguimos en una próxima. Gracias a vos, Jorge. Hasta muy pronto. Seguimos adelante, esto es Tiempo Presente.